Regresemos entonces a la imagen. Y le voy a pedir a la doctora Andrea Lara Ríos que participe, por favor. ¿Cómo está la doctora Andrea Lara Ríos? A ver, vamos a revisar. Sí, está la doctora Andrea Lara Ríos. Participe, por favor, doctora Andrea Lara Ríos. Sí, doctora, aquí estoy, perdón. A ver, doctora, participe, por favor. Un segundo, es que tengo problemas con mi internet, doctor. Participa, doctora. A ver, dame tu descripción y tu diagnóstico. Doctora Andrea Lara Ríos. Listo. Pues es una eritoplasia. A ver, ¿y tu descripción? Pues que tiene máculas rojas. A ver, te voy a hacer 3 preguntas. Si no me respondes, te voy a poner 0 en participación, doctor. Porque estás bien desconectada de la clase. Desde que tardaste en responder hasta que estás a lo mejor leyendo lo que tus compañeros están pasando de información. ¿Por qué tendríamos que pensar en una eritroplasia en este caso? ¿Qué es lo que tiene esta lesión? A ver, dame 2 características. Dame una característica que te haga pensar que eso es una eritroplasia. Por su color rojizo y con placa, pues que tiene una elevación. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los sitios de mayor predilección para que aparezca cáncer en boca? ¿Cuáles son los principales causantes o asociaciones carcinogénicas que tienen este tipo de lesiones en boca? ¿Cuáles son los carcinogénicos que normalmente se encuentran relacionados con este tipo de lesiones, doctor? Ahorita veo lo de las manitas, permítame, doctor. Pues que están como en el piso de la boca. Y ¿cuáles son los principales carcinogénicos que están relacionados con esto? Pues en las mujeres, no sé. Sí, o sea, en el área como de la mandibular y de la mucosa y encías. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición que se le da a esta entidad? Carcinoma. Definición, ¿cómo se define? ¿Cómo es definido esta entidad? Gracias, doctor. Permítame, doctor, ahorita reviso las manitas.
Así vamos a verlas. Doctor Luis Uriel Tapia Martínez, ¿quiere participar? Doctor, yo tengo nada más una pregunta. ¿A qué se refería con la última pregunta que no le entendí muy bien? Ahorita lo vamos a ver, doctor, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Nada? Perfecto. Entonces, para retomar la diapositiva. Entonces, ¿esa es una eritroplasia? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. La Organización Mundial de la Salud define esto como una mácula o una placa de color rojo o predominantemente rojo que no puede ser caracterizada clínica ni patológicamente como cualquier otra lesión conocida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué entienden ustedes por este primer párrafo? O este primer dicho por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Puedo hablar así o tengo que levantar mi mano, doctor? No, habla así, doctor. No hay problema. Adelante, doctor. Que tengo entendido que, por ejemplo, el aspecto clínico y morfológico de la lesión no puede ser comparado con ninguna otra. Estamos de acuerdo. Entonces, para llegar al diagnóstico de eritroplasia, tú ya descartaste que tu paciente tenga cualquier otra lesión roja focal conocida. ¿Estamos de acuerdo? Ya se descartó que tu paciente no tiene lengua geográfica, que no tiene estomatitis en este caso, o lengua geográfica. No tiene una forma de candidosis, no tiene un área de quemadura, no tiene nada de lo que vimos como rojo. ¿Estamos de acuerdo? Ya acabaste con tus posibilidades diagnósticas. Entonces, por descarte, en ese momento llegas al diagnóstico de eritroplasia. Así es como se diagnostica eso. Ahora bien, las eritroplasias normalmente se agrupan en dos, o sea, bajo el término de, o en el grupo de las alteraciones potencialmente malignizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que son lesiones que se pueden convertir en cáncer si no son manejadas, si no son tratadas. Sin embargo, se deben de visualizar de otra manera, ¿estamos de acuerdo? Sobre todo aquellas lesiones que tienen rojo y blanco, las denominadas eritroleucoplasias, que forman parte de este grupo. O sea, las eritroleucoplasias, como las que se observan acá en las imágenes, sí son lesiones que contienen dos colores, predominantemente rojo y con áreas blancas asociadas a estos rojos, ¿sí? Generalmente cuando se toma una biopsia de estas lesiones, estas ya resultan ser carcinomas o displasias epiteliales severas, ¿estamos de acuerdo? O inclusive ya carcinomas que están invadiendo microinvasores. Entonces, hay que tener ahí cuidado respecto a considerar la gran mayoría de estas como lesiones potencialmente malignizantes. Tal vez las puras eritroplasias de color rojo que no tienen blanco, sí, pero estas rojas y blancas no. Son carcinomas escamosos en una etapa muy temprana de su formación. Ahora bien, ¿cuáles son las características clínicas de esto? Bueno, estas lesiones suelen presentarse en forma de placa o de mácula. Sí, son lesiones que están bien delimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sabes en dónde termina, ¿sí?, la lesión, hasta dónde están sus límites. Y cuando la palpas tiene una consistencia tersa, suave, se describe aterciopelada. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿qué más importante? Son lesiones generalmente asintomáticas, aunque puede haber un poquito de molestia en algunos casos. El libro describe un poquito de ardor o de dolor, pero realmente esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en la lengua y no en otros sitios. Esas lesiones se acompañan con molestia, sobre todo a la movilidad de la lengua. Y suelen aparecer en sitios de alto riesgo o de riesgo para cáncer en cavidad bucal. ¿Cuáles son esos sitios de riesgo de cáncer para cáncer? Pueden abrir sus micrófonos para participar, doctor, sin problemas. Yo había leído que en el piso de la boca es el sitio más común, y después el surco mandibular, también gingival alveolar y por último la región retromolar. Ok, en ese caso vamos a tomar en cuenta
dos sitios sobre todo, los ponemos en orden: el paladar blando para las eritroplasias, aunque no es un, digamos, sitio de riesgo o sea, muy alto para cáncer, pero cuando se presentan en formas de eritroplasia o eritroleucoplasia sí lo es. Y sobre todo la lengua, ¿estamos de acuerdo? O sea, la lengua es el sitio de mayor riesgo para desarrollar o aparezca cáncer en cavidad bucal. También tenemos el piso de la boca, la encía, ¿estamos de acuerdo? Pero sobre todo la lengua. La lengua es el sitio en donde con mayor frecuencia aparece cáncer en cavidad bucal. ¿Qué más es importante respecto a esto, doctores? Son lesiones poco frecuentes, estamos de acuerdo, menos del 1% de la población en algunos países tienen eso. Y aquí hay un link o hay una relación muy marcada entre el consumo de tabaco y alcohol y la aparición de estas lesiones. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, generalmente los pacientes que tienen estos diagnósticos clínicos histopatológicos son pacientes que fuman y toman alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se confirma pues, el potencial carcinogénico, sobre todo de estas dos sustancias, a nivel de cavidad bucal. Muy bien, doctores. Entonces, el diagnóstico es eritroplasia en su forma puramente roja o eritroleucoplasia en su forma roja y blanca. Y siempre hay que verlos con cautela. ¿Estamos de acuerdo? Hay un dicho que versa de la siguiente manera, ¿no? Toda lesión que tú tengas de color rojo o blanca que está en un sitio de riesgo para cáncer, hay que verlo como eritroplasia, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo primerito que tendrán que hacer ustedes es tomar una biopsia o mandar al paciente o solicitar que vaya alguien a su consultorio para tomar una biopsia. Porque es importante establecer si hay o no un carcinoma ahí, darle tratamiento quirúrgico de manera pronta. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Yo, doctor. A ver, levante su manita para verla, doctora, por favor. Listo, doctora Britney, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre eritroleucoplasia y leucoplasia? Porque es que entiendo que la leucoplasia también es como un parche o una placa blanca. Sí, aquí la diferencia, forman parte del mismo grupo, pero el diferencial es el color. Si tienes rojo, es eritroplasia. Si tienes un predominio de color rojo con algunas áreas blancas, entonces le vas a llamar eritroleucoplasia. La eritroleucoplasia ya en el contexto de la leucoplasia es en donde tienes una, digamos, o mejor dicho, vamos a quitar el nombre de eritroplasia para las leucoplasias. Cuando tienes una leucoplasia que es predominantemente blanca, pero tiene algunos puntos o áreas de color rojo en menor cantidad, a eso no le llamamos eritroleucoplasia, sino la nomenclatura es más bien leucoplasia moteada. Pero vamos, al final de cuentas es lo mismo, son también carcinomas de células escamosas en una etapa muy temprana de formación. Gracias, doctor. Ándale, doctor. Muy bien, doctores. Si no hay más dudas, pasemos a la siguiente imagen. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, levante su manita para ver, doctora Paulina del Villar. Sí. El tratamiento es quirúrgico, es totalmente quirúrgico. Es así, está plegada la literatura del uso de agentes de quimiopreventivos para tratar de que la lesión involucione. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas dudas al respecto de estos medicamentos. O sea, aquí el tratamiento comprado y funciona quirúrgico. Y en estos casos puede ser totalmente efectivo porque las lesiones son o están por lo regular bien delimitadas. Entonces esto le permite al cirujano quitar la lesión con bordes sanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es curativo generalmente el tratamiento. Ok, gracias, doctor. Ándale, doctora. Muy bien, doctores. Entonces, revisen el siguiente caso, por favor. Vamos a darle 5 minutitos. Está muy sencillo esto.
Muy bien, doctores. Este caso está muy sencillo. Entonces vamos a escoger de manera directa a alguien para que participe. En este caso le toca a la doctora Marta Úrsula Rodríguez participar. Adelante, doctora. Sí, doctor. Es una quemadura térmica por bebidas calientes, ¿no? Muy bien, ¿y tu descripción, doctora? Es una mancha roja. Una mácula. Bueno, doctora. más bien blanca, perdón. Una mácula, pero no es blanca. ¿De qué color es? Verla en la diapositiva, ahí se le ve el color. Es que no me carga. Perdón. Ahí está, doctora. Es que tenía abierto Teams. Ya, ¿te parece? Sí, ya. Gracias. Es roja. Es una mácula roja. Ajá. Y es sensible al dolor. Puede ser sensible al dolor. ¿Qué más, doctora? No tiene una como forma definida y pues puede ser por tomar algo caliente, o sea, una bebida caliente. Muy bien, doctora. ¿Qué más, doctora? A ver, ¿qué bebida caliente crees que es la que con mayor frecuencia causa que el paladar se ponga rojo, la mucosa de carrillo? Sobre todo el paladar es en donde suele llegarse a observar. Yo creo que el café. Muy bien. Perfecto, doctora. Gracias, doctora. Entonces, lo mencionábamos en clases anteriores, ¿no? La mucosa de cavidad bucal ante el trauma, ante la irritación, puede presentarse de muchas formas o puede reaccionar de muchas maneras. Una de ellas es poniéndose roja y desarrollando máculas eritematosas, ¿estamos de acuerdo? Como la que se observa en el paladar de este paciente. Esto puede ser resultado de bebidas calientes o de comer alimentos líquidos calientes. También el libro se menciona en la literatura que agentes químicos leves pueden causar esto. No obstante, lo que normalmente encontramos, o las lesiones que normalmente encontramos en mucosa de cavidad bucal asociadas al consumo, al uso indebido de agentes químicos, tiene que ver con la presencia de áreas de ulceración en la necrosis epitelial. Generalmente los líquidos calientes son los que hacen que se ponga roja la mucosa, sobre todo del paladar y la mucosa de carrillos. Estamos de acuerdo, tal cual se ve ahí. Ahora bien, las lesiones son eminentemente de color rojas. La forma puede ser irregular. Generalmente el tamaño depende mucho del agente causante. Sí, eso es obvio. Y aquí para el diagnóstico tendríamos que establecer la causa-efecto. Sí, digamos, en el paciente tipo que vamos a encontrar, este es un paciente adulto mayor que normalmente acostumbra a tomar bebidas calientes, muy, muy calientes. Hay personas adultas mayores que les gusta tomar muy, muy, muy caliente. Eso me imagino que es por ya pérdida o alteración de la sensación térmica en la cavidad bucal, esto debido a la edad, ¿no? Entonces por eso necesitan tomar muy, muy caliente para sentir que está caliente la bebida. Y es normal que ellos tengan sobre todo el paladar con una mácula eritematosa, porque vamos, a final de cuentas el líquido, cuando tú tomas líquido, el paladar es el que se baña, vamos, del líquido, ¿no? Puede ser el paladar, la lengua, los carrillos, pero el paladar es quien recibe el primer golpe, ¿sí? de calor, junto con la lengua, aunque la lengua rara vez va a desarrollar eso, es el paladar quien lo desarrolla con mayor notoriedad. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes establecerían o van a establecer esta causa-efectos? ¿De qué manera la van a establecer en la clínica para, digamos, conectar esto con el consumo de bebidas calientes? Pueden abrir el micrófono para participar sin ningún problema, doctor Fabricio. ¿No sería con el cuestionario, doctor?
Exactamente, con el interrogatorio, con la anamnesis. Y ahí tenemos la oportunidad de conectar eso con el consumo de bebidas calientes. Estamos de acuerdo y dar nuestro diagnóstico de, bueno, es una quemadura térmica. Ahora bien, si no hubiese consumo de bebidas calientes, pues habría que pensar en muchas otras cosas, los diagnósticos diferenciales que hemos visto, ¿no? Tendríamos que descartar si esto es una forma de candidosis, sobre todo formas de candidosis en donde la lengua esté manifestando candidosis o esté manifestando una lesión asociada a cándida como una glositis romboidea media que tenga una lesión en espejo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la lesión que más se me ocurre pudiese ser diagnóstico diferencial de esto. Pero si la lesión está sola, aislada en el paladar y el paciente consume bebidas calientes, bueno, ahí tenemos el diagnóstico de una quemadura térmica por consumo de bebidas o líquidos calientes. Es muy diferente la quemadura térmica asociada, por ejemplo, al consumo de alimento sólido caliente, donde esa quemadura térmica se manifiesta como una úlcera, tomando en cuenta que los alimentos calientes que están asociados o que son lesivos, son aquellos que tienen capacidad de adherirse a la mucosa, como los productos que se calientan en el microondas, tipo lonchibón. Y bueno, eso lo vamos a ver después ya como úlceras por quemadura térmica. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Yo, doctor. ¿Repetir? A ver, levanten su manita ahora sí, doctores, para ver. A ver, doctora Paulina del Villar. ¿Podría repetir las úlceras? Dijo que se podría presentar como úlceras, pero no escuché. Las úlceras, las úlceras porque la quemadura térmica se puede estar como úlceras, pero eso es por el consumo de alimentos calientes pero sólidos y que se pueden quedar pegados a la mucosa, que son adhesivos a la mucosa. Eso lo vamos a ver después. Ok, gracias. Doctor Adrián Omar. Sí, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo para esta lesión? Pues porque el paciente deje de tomar líquidos tan calientes, esa sería la indicación. Pero es difícil, sobre todo si es un adulto mayor que lo deje de hacer. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que pues, no le va a pasar nada al paciente, únicamente va a tener, o sea, no puede tener una complicación, vamos a no tener una complicación importante, sino que el eritema va a estar de manera permanente en el paladar, eso es lo que le va a pasar al paciente. ¿Dudas, preguntas, doctores? Gracias. Ándale, doctor. Nada, doctores, perfecto. Entonces, vamos a terminar o vamos a seguir con lo que corresponde a la introducción. Estábamos viendo patrones radiográficos en la última clase. Permítame. Son 421, nos quedamos en la página 43. Muy bien, entonces vamos a regresarnos hasta la introducción. Y dentro de los patrones radiográficos que nos sirven para hacer nuestro diagnóstico diferencial, tenemos aquellas lesiones que tienen una densidad mixta, o sea, tienen áreas radiolúcidas, radioopacas, que pueden tener una localización periapical o una localización pericoronal. ¿Sí? Y de ahí como grupo, como lo estamos haciendo ahorita con las lesiones rojas, por ejemplo, ¿no? Tienes tú que ver cuáles son las lesiones, observando qué tiene y qué no tiene, las lesiones de cada uno de estos grupos para llegar a un diagnóstico de trabajo, un diagnóstico de sospecha. Tenemos lesiones radiopacas no asociadas a dientes que pueden estar dispersas en los maxilares o agrupadas en un solo sitio, en un solo foco. No son radiopacas, son mixtas, perdón. Son radiolúcidas y una mezcla de radiolucidez y de radiopacidad. Tenemos lesiones radiopacas, ahora sí, totalmente con localización periapical. Tenemos lesiones radiopacas
no asociadas a dientes, con bordes bien definidos y mal definidos. Todo esto viene en el libro del doctor Norman Booth. Es uno de los libros de los cuales les compartí el vínculo, para que lo descarguen y le den una revisadita, al menos de manera general a cada uno de los grupos de lesiones. Tenemos lesiones sobre radiopacas que son sobreposiciones a las estructuras anatómicas normales de la mandíbula, que no contactan dientes. Tenemos lesiones radiopacas difusas generalizadas. Muy bien, doctores. Esto que les voy a dejar, a final de cuentas, toda la información que se recabe durante la anamnesis, durante la exploración física de nuestro paciente, en nuestro expediente se tiene que ver reflejada en la fase 2. Si es que amerita pues un manejo la lesión. A veces no amerita un manejo y, como tal, y se deja nada más en los otros registros, ya sea en el examen físico o en los hallazgos radiográficos, pero cuando se necesita, digamos, abordar diagnóstica y terapéuticamente una lesión, pues sí vale la pena hacer una fase 2. Y hay que anotar toda la información que pide esta guía que les estoy mencionando. Esto se los voy a poner en el canal general para que lo tengan a la mano, doctores. Porque a final de cuentas, durante la clase es toda, digamos, esta información la necesitamos estar extrayendo de esas imágenes para que ustedes hagan sus descripciones y basado en esta descripción puedan dar un diagnóstico correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que describir cuáles son las características de la lesión. Para que no anoten, se los pongo en el canal general, ¿no? Entonces, y luego tenemos que dar un diagnóstico de sospecha o clínico radiográfico definitivo. Y hay que anotar un solo diagnóstico. Generalmente me gusta que se anote un solo diagnóstico. Esto después de que tú hiciste ya tu diagnóstico diferencial. Y luego, generalmente, también es importante en esa misma fase 2 establecer un método de diagnóstico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar una radiografía, una tomografía, una biopsia, una citología, lo que sea, para que tú puedas confirmar tu diagnóstico. O si tu diagnóstico clínico radiográfico es definitivo, pues en el método de diagnóstico le puedes poner ahí, no se requiere un método de diagnóstico adicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque clínicamente o radiográficamente tú ya llegaste a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y también se pide una medida de tratamiento, que se sugiera un tratamiento. Si no necesita tratamiento, pues hay que anotar, no se necesita tratamiento, alguna frase similar. Esto, digamos, es lo que se pide en la clínica de diagnóstico. Ustedes hagan cuando se presenta una fase 2. Ahora bien, esto lo tenemos que hacer en nuestra consulta privada. Normalmente también lo tendríamos que hacer en nuestra consulta privada. Cuando manejamos una lesión que merece, damos una fase de diagnóstico, de tratamiento. Importante, en realidad, de cualquier entidad que nosotros nos encontremos que es anormal, deberíamos manejar esta fase 2. Entonces, para que no se estresen de que ya pasé diapositivas, doctores, que no alcanzaron a anotar, estas 2 diapositivas se las voy a cargar al canal general para que lo tengan presente. Doctores, como regla, toda lesión que sea retirada de los maxilares o cualquier tejido que parezca anormal, que sea retirado de los maxilares, por ejemplo, un folículo dental que se ve muy engrosado, estamos de acuerdo, una lesión periapical, cualquier lesión básica que se quite o se le tome una biopsia de manera excisional, o sea, que se quite totalmente la lesión. Sí, siempre hay que mandar eso al laboratorio, ¿no? Está prohibido por ley y por buena práctica
también lo metemos en ese mismo canal, el deshacerse de las lesiones. Estamos de acuerdo, inclusive cuando tú le comentas al paciente, sabe que señor, o a su hijo, a su hija le acabamos de retirar un tercer molar, se ve un poquito grueso el folículo dental, pericoronal, y bueno, creemos que es importante mandarlo a patología. Si tu paciente te dice, ¿sabes qué? No me interesa, no tires la lesión, ¿sí? Métela en formol y que tu paciente se la lleve, porque tú no sabes si después el paciente puede cambiar de opinión, y si tiraste la lesión, ojo, puede haber problemas legales ahí, ¿no? Hay que recordar siempre que, bueno, lo que se ve o lo que tú observas clínicamente con tus órganos, con la vista, estamos de acuerdo, lo que palpas con tus manos puede no, en realidad no tener la naturaleza que tú crees desde el punto de vista clínico, sino la naturaleza de la lesión puede ser otra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso tú no sabes que la manzana tiene pulpa de kiwi hasta que la partiste. Bueno, eso, algo acá en el laboratorio ocurre algo similar, ¿no? Donde tú no sabes cuál es la verdadera naturaleza de la lesión hasta que la ves al microscopio. Este es un hecho que más del 90% de las ocasiones, pues, la correlación clínico-patológica se da de manera efectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que se confirma tu diagnóstico clínico con la patología, con la histopatología, pero hay un porcentaje mínimo, pero sí existe de lesiones que tú puedes pensar una cosa benigna, por ejemplo, y resulta que es maligno. Entonces hay que tener cuidado con esto. Todo lo que se quita de boca hay que mandarlo, o de los maxilares, hay que mandarlo a estudios de histopatología. Y a veces, inclusive, ya casi termino, doctores, con la misma histopatología, o con la información clínica, o con todas la información radiográfica, no podemos llegar a un diagnóstico. Eso es normal, estamos de acuerdo, no somos sabios y podemos tener ciertas lagunas del conocimiento que nos debe de orillar entonces a buscar ayuda, estamos de acuerdo, y esa ayuda es a través de la literatura. Estamos de acuerdo, es el primer contacto, la primera esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Si tenemos dudas sobre un diagnóstico, ya sea clínico, inclusive hasta microscópico en mi caso, pues vamos a referirnos o remitirnos a la literatura. Si la literatura no te resuelve esto, entonces hay que buscar la opinión de los colegas. ¿Estamos de acuerdo? O de personas que tienen digamos, un mayor expertise en el área, en este caso, de diagnóstico de patología bucal. Y otra forma también de solventar estas lagunas es a través de cursos, conferencias, reuniones con otros colegas en donde se presenten casos. Estamos de acuerdo que pueden inclusive coincidir con lo que tú tienes y los platicas, los ves, los comparas. Estamos de acuerdo. Todo esto, digamos, de manera autodidacta te va a ayudar a que puedas resolver tus diagnósticos de manera efectiva. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Muy bien. Este casito lo vemos en una siguiente oportunidad para terminar esta introducción. ¿Dudas, preguntas al respecto, doctores? No, doctor. Nada, doctores, entonces los dejo porque ya se hizo tarde, doctores. Cuídense, suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada, doctores.